Quiero leer la palabra de Dios en este momento en Lucas capítulo 11, versículos del 11 al 13. En esta serie recibirán poder. Hoy este va a ser el pasaje de la Biblia y le va a dar sentido y le va a dar curso al mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón y me ha inspirado para compartir con ustedes. Y dentro de la serie recibirán poder. El mensaje para ustedes hoy es pidiendo el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en Lucas 11, versículos del 11 al 13, ¿quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿Cuántos han leído este pasaje de la Biblia? ¿Y a cuántos les encanta? A mí es uno de mis pasajes favoritos, porque Jesús está diciendo que el Padre quiere darnos. Pero dice, ¿quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? El pueblo de Dios dice, amén. Vamos a orar. Padre, habla en este momento por medio de mi vida, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que la palabra pueda cobrar vida, Señor, en nosotros y ministrar nuestros corazones. Señor, que humanamente todo lo que quiera en lo humano, en lo espiritual, estorbar lo que tú quieres hacer en este lugar, sea removido. Y que como un instrumento, Señor, en tus manos, tú puedas hablar por medio de mi vida. Mira los corazones de los que llegaron en este día a este lugar. Prepáralos para recibir una palabra que les ministre, que les bendiga, en el nombre de Jesús. Háblanos, Señor. Estamos preparados para recibir tu palabra en este día. Y el pueblo de Dios dice, amén. Puedes tomar asiento, gracias. Quiero comenzar con una historia antigua, que mis hijos en la semana usarán para reírse de mí. Pero es una historia del siglo XVI. España, el reino de España, había conquistado los Países Bajos. Y en pleno siglo XVI, la España católica, dominando parte de Europa, frontera con Alemania, con Francia, los Países Bajos, por un tiempo dominados por el reino de España, que creía en ese momento ser un imperio, e imponía a sus colonias, e imponía a los países que iba conquistando su religión, el catolicismo romano. Por otro lado, había empezado un movimiento en Alemania conocido como la Reforma en pleno siglo XVI. Martín Lutero había avanzado y había penetrado el corazón de la Iglesia Católica y se había levantado contra el Papa de tal manera que Roma no había podido contra él. Y el príncipe que estaba de su lado en Alemania había protegido a Lutero y esto había generado un movimiento, el movimiento de la Reforma. Sin embargo, el movimiento de la Reforma heredaba algo del catolicismo. Ellos querían que esta fuera una religión del Estado. Por otro lado, en Ginebra se levantaba un movimiento reformado, pero que iba tras la línea de uno de los reformadores, Calvino, muy famoso en nuestros días. Calvino era más fuerte que Lutero y sus seguidores. Él quería imponer el poder del Estado para que la gente tuviera la doctrina de Calvino y si no, eran desterrados de aquella tierra. Les pongo en contexto de la sociedad y de lo político. El imperio católico dominando los Países Bajos. Alemania en la frontera con los luteranos imponiendo su reforma. En la Ginebra de Calvino también. Y en medio de esa conmoción social y espiritual había un movimiento paralelo que se le llama la Tercera Reforma. Para que sea más dramático, la orquesta toca. En medio de ese movimiento social y espiritual hay una llamada Tercera Reforma que un hombre de nombre Benon Simmons comienza a liderar y es el líder de la iglesia o el movimiento anabautista. Los anabautistas nunca estuvieron dentro de la Iglesia Católica y nunca estuvieron dentro de la Reforma. Se les llamaba anabautista porque la palabra es la combinación de dos significados. Ana, el prefijo significa no tu nombre, sino en esa palabra, re.
y bautista significa bautizar. Ellos eran los rebautizadores. La iglesia luterana, la iglesia calvinista, Calvino en Ginebra, y los católicos, por supuesto, seguían bautizando los niños, pero los anabautistas decían, no, son aquellos que conscientemente, adultos, con la capacidad de haber salido de la inocencia de la niñez, se dan cuenta que son pecadores, confiesan sus vidas a Cristo y por el Espíritu Santo entran a las aguas en obediencia al Señor. Era un reto para aquella sociedad religiosa del momento, de tal manera que se encontraron bombardeados por el imperio católico que dominaba los Países Bajos, donde ellos surgen, y por también el movimiento de la Reforma, los luteranos y los calvinistas. En ese contexto que les cuento, un joven de 20 años cree en Cristo. Su nombre es Dirk Willems. Y él públicamente, sabiendo que su vida corría peligro, se bautiza en un río en presencia no solamente de cristianos, sino también de enemigos de la fe. Cuentan sus biógrafos y los historiadores de la época que este muchachito comenzó a ser lleno del poder del Espíritu Santo, como la comunidad anabautista, por cierto. Después del primer siglo y la iglesia de Jerusalén fue el segundo movimiento en la historia en que los ricos vendían sus propiedades para que los hermanos pobres de la iglesia no padecieran necesidad y todos tuvieran las mismas oportunidades. En el movimiento la gente temblaba por la presencia de Dios mientras lloraban con gemidos que la gente dice escuchaban más allá de los edificios y las casas donde estaban reunidos. Era normal escuchar que alguien había tenido una visión, había recibido una palabra del Espíritu, y los movimientos de los dones del Espíritu eran impresionantes en la historia anabautista. El muchacho cree y se vuelve como un Esteban de su generación. En poco tiempo estaba preso y le ponían una condena a morir en la hoguera por confesar a Cristo con un movimiento que para todos, católicos y reformados, era una herejía. Lo que hoy nosotros consideramos sana doctrina. Que alguien tiene que hacer una confesión pública, creer en Jesucristo como Señor, bautizarse en las aguas y recibir el Espíritu Santo era una herejía en la Europa de aquel tiempo. Y el muchacho fue preso. Y un día, en la prisión, miró que había una pequeña abertura en aquella celda y dijo, me voy a escapar. Tengo que irme de este lugar y cruzar las fronteras y llegar a algún lugar donde pueda vivir libre de toda esta persecución religiosa y expresar mi fe libremente. Así que rompió algunas ropas que tenía con él, hizo unas ataduras, una especie de soga, la colgó en aquella ventanita y se descolgó de ella y cayó en medio del frío del piso lleno de nieve helado de aquel momento. Y cuenta la historia que como estaba tan delgado por la poca alimentación, se desplazó rápido en aquel lugar, pero los que lo tenían prisionero, los soldados de aquella prisión, que era una policía religiosa, por cierto, comenzaron a perseguirlo en medio de la nieve. Y como los soldados no estaban tan flacos como él, cuando entraron a un río que estaba completamente congelado, el soldado quebró el hielo y se hundió. Y este jovencito cristiano, que llevaba unas cuantas millas de ventaja, empezó a escuchar los gemidos y los gritos de auxilio de su perseguidor que decían, por favor, que alguien me ayude, me estoy ahogando. Y el joven que estaba huyendo sabía que el que estaba gritando era su perseguidor, que lo consideraba a él su enemigo, y se detuvo en el camino y dijo, tengo que seguir, es mi libertad lo que viene por delante. Pero una voz susurró dentro de él, tienes que regresar. Y en ese momento la historia dice que Dirk Willems hizo una oración y dijo, Señor, yo no puedo. Tú sabes que si regreso y salvo la vida de ese hombre, él se ocupará de llevarme preso otra vez y mi futuro es la muerte. Pero aunque yo no pueda, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y yo voy a regresar, no en mi fuerza, sino en tu fuerza. Por eso te pido que tu Espíritu Santo me dé el amor por mi enemigo para poner mi vida. Y si tengo que morir, que muera. Y el joven, con la fuerza no suya, sino del Espíritu Santo, regresó a aquel lugar donde el soldado se estaba hundiendo y se las arregló para sacarlo del agua. Y tal cual lo había pensado, inmediatamente el hombre fue salvado, lo amarró con sus cadenas y lo llevó de regreso a la prisión y lo pusieron en una celda oscura y con mucho más custodio para que no escapara, hasta el día en que finalmente recibió la sentencia y el joven murió quemado en una hoguera mientras decía,
amo a Cristo y hacer su voluntad es mi deleite. Eso no es natural. Esa decisión es antinatural. Esa decisión no es emocional. No es producto de un momento de euforia colectiva. La gente decía que los anabautistas eran de euforia colectiva porque lloraban y temblaban y gemían y hacían tenían un montón de experiencias externas, y la gente pensaba que todo lo que ellos buscaban era lo externo y no se daban cuenta que lo que estaba ocurriendo afuera era la conmoción de adentro, de un Dios que estaba cambiando el egoísmo del ser humano y estaba tornando a una generación y a un movimiento en personas que amaran más a Dios y su voluntad, al punto de amar al enemigo por amor al Dios que lo enviaba a amarlo. Es imposible entregar la vida por los demás. Dice Jesús que tal vez alguien entregue la vida por su amigo y por el que ama, pero entregar la vida por un enemigo es imposible. Solo uno lo hizo, y lo hizo por todos. Se llama Jesús. Y solo unos pocos lo podrán hacer como ejemplo de lo que Él hizo con la fuerza no suya, no propia, no humana, sino del Espíritu Santo que Él envió a la iglesia. Mis hermanos, las palabras de Jesús son profundas. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Saben, este pasaje es muy conocido, pero también es muy ignorado. Porque hay un pasaje paralelo, casi idéntico, el mismo pasaje, pero narrado por Mateo en el capítulo 7, versículos del 9 al 11. Y Mateo, donde Lucas dice, si piden el Espíritu Santo se los dará. Dice que lo que tú vas a recibir son cosas buenas. Que padre es aquel que si su hijo le pide pan le dará una serpiente, o si le pide pescado le dará algo. ¿Qué es lo que dice? Porque se me olvidó. Si le pide pescado, a ver los que leen la Biblia. Si le pide pan le dará una piedra, si le pide pescado le dará una serpiente. Qué bueno que están leyendo la Biblia. Y dice Jesús, según Mateo, así mi Padre le dará cosas buenas a todos los que se lo pidan. Y ese nos encanta, porque a todos nosotros nos encanta recibir cosas buenas. ¿Quién quiere recibir cosas buenas? Miren, es más fácil y queremos más y nos disponemos más a pedirle a Dios las cosas buenas, porque cuando las recibimos las administramos nosotros. Cuando las recibimos, las manejamos nosotros. Cuando las recibimos, son de nosotros. Gracias, Padre, por darme el carro nuevo. Gracias por darme la casa nueva. Gracias por darme la esposa porque estaba soltero. Gracias por darme los hijos porque hacen bulla y todo, pero son una bendición. Gracias, gracias, gracias por las cosas y las personas que me dan. Yo me apropio de ellas, yo las administro. Pero es muy diferente cuando lo que pedimos es el Espíritu Santo. Por eso con frecuencia no estamos pidiendo que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas, porque Él no es una cosa o es algo que manipular. Él es alguien que viene para Él administrar tu vida. Él es alguien que viene para apoderarse de nosotros. Él es alguien que viene para decirle a un joven que está huyendo, retrocede y regresa a salvarle la vida de ese hombre. Él puede ser tu captor hoy. Mañana tu vida puede morir en la hoguera, pero el testimonio de Cristo en tu vida marcará a ese hombre. Y no sabemos qué pasó con él, pero tal vez fue otro Saulo de Tarso, que por el testimonio de Esteban, muriendo por Cristo y su ropa a los pies de Saulo, eso marcó el camino para la redención de Saulo, para que llegara a ser el apóstol Pablo. Pero hacen falta gente que ame tanto a Dios y su Espíritu Santo, que le digan: Señor, quiero recibir todo de ti, quiero que tengas todo de mí, quiero que me llenes con la santa presencia del Espíritu Santo que tanto necesito, no para manipularlo, no para jugar al poder, no para que Él haga lo que yo quiero, sino para que yo pueda hacer lo que tú quieres, porque humanamente es imposible. La pregunta que quiero hacerte en este día es: ¿le has pedido al Señor que te dé el Espíritu Santo? ¿Lo has recibido? Y puede ser que tengas algunas razones, y yo estaba pensando, algunas razones por las que no lo hacemos. Porque Jesús lo dice aquí, que si se lo pedimos el Padre nos lo dará. Pero voy a compartir con ustedes algunas posibles razones por las que los cristianos no pedimos el Espíritu Santo. La primera,
alguien nos enseñó que no es necesario. Y nos dijeron, ¿para qué pedir a alguien que ya tenemos? ¿Para qué pedir a una persona que cuando creí en Cristo ya vino a mi vida? ¿Cierto? Entonces, ¿qué necesidad tengo de estar pidiendo la presencia del Espíritu Santo cuando realmente Él ya está dentro de mí? Es la lógica muchas veces y es la enseñanza que muchas veces nosotros hemos recibido. Nos enseñaron que no es necesario. Les pongo otro ejemplo. Aleluya. Ella está hablando, yo estoy traduciendo lo que ella está diciendo. Ella me dijo, ahora di esto, Alex. Yo digo, ok, voy al segundo punto. Yo me iba a quedar en el primero, pero ella me dijo que siguiera. Ok. Entonces nos enseñaron que no es necesario. Mira, no pidas al que ya tienes. Pero hay una segunda causa. Hay algunos que no piden recibir del Espíritu Santo más de lo que Él tiene para ti, porque tienes miedo que pidiendo el Espíritu recibas otro Espíritu. Hay gente que dice, ¿qué tal si yo me pongo a buscar y termino confundido porque el diablo es astuto? Y dice la Biblia que Satanás, si es posible, se vestirá de ángel de luz. Pero dice Jesús en este pasaje, ¿qué padre es aquel que si su hijo, y yo creo que él fue intencional con estas imágenes que usó, ¿qué padre es aquel que si su hijo le pide pescado le dará una serpiente? O huevo le dará un escorpión. Las imágenes de serpiente y escorpión muy probablemente están siendo representativas de demonios. Porque los reptiles, por alguna razón, en las Escrituras se asocian desde el comienzo en Edén, cuando Satanás decidió poseer a la serpiente. Se han asociado con imágenes de figuras dantescas, demoníacas. Y hay veces que hay creyentes que dicen, ¿qué tal si le pide a Dios una cosa y recibo otra? Bueno, todo depende de a quién se lo estás pidiendo. Porque lo que Dios tú le pides, Él te dará lo que tú necesitas. Y jamás Dios nos dará a nosotros lo que Él no envía a sus hijos. Mi hermanos, hay una tercera causa que al menos yo encuentro en mi propia vida. A muchos de nosotros no nos gusta hoy ver que muchos de los predicadores que hablan del Espíritu Santo, de ser llenos del Espíritu Santo y que dirigen movimientos supuestamente del Espíritu Santo, lo que ellos representan no nos gusta. Y tenemos que reconocer que en la iglesia de Jesucristo hoy mundialmente hay muchos estafadores, manipulando la presencia de Dios, hablando de Dios en esta plataforma y viviendo moralmente opuesto a lo que el Señor quiere que vivan. Teniendo vidas destruidas, manipulando las multitudes, haciendo negocio del reino de Dios. ¿Podemos llamar las cosas por su nombre? Y lo que está ocurriendo es que hay una reversión de un movimiento genuino del Señor, porque la gente viendo tanto error en un movimiento que habla del Espíritu Santo con tanta continuidad, dicen todo eso es falsedad. Podrán llorar y temblar en la presencia de Dios, pero mira cómo viven, cómo se divorcian, cómo se gastan el dinero, cómo estafan a la gente, cómo publican falsos milagros. Eso no es de Dios. Y cerrándose a los estafadores, muchos se están cerrando también al movimiento de Dios genuino en la iglesia de Jesucristo. Y se están yendo a movimientos contrarios que niegan la obra del poderoso Espíritu Santo en la iglesia y que niegan la palabra de Dios que lo revela con tanta claridad. Y algunos no lo hacen porque sean enemigos de la fe. Esos que corren en dirección opuesta son sinceros en su esconderse, porque ellos no quieren ser víctimas del engaño y en su amor por la verdad se refugian en la mentira. Dios quiere una iglesia de gente madura. Es imposible ser un cristiano maduro si no estamos llenos del Espíritu Santo. Claro que al creer recibimos el Espíritu, pero ese Espíritu que recibimos es el Espíritu Santo, por supuesto, pero Él vino como una marca, como un sello, como un testimonio que le pertenezco a Cristo. Pero hay más de Él, hermanos. Él es mucho más. Él es un Dios inmenso. Él se declara y se revela en la Biblia como un océano en el cual no podemos tocar el fondo. Como un río en el que no podemos nadar a menos que Él sea el que nos dirija. Dios es tan grande que no podemos pensar que lo tenemos todo de Él o que le hemos entregado todo a Él. Dios es tan inmenso que no podemos decir que lo conocemos todo de Él.
Porque siempre hay algo nuevo que revelar. Alguien puede decir, llevo más de 50 años en el Evangelio y esta Biblia ya no necesito abrirla porque sencillamente me la conozco toda. A ver, dime un versículo y te lo diré de memoria. Fantástico, pero estoy seguro que tal vez te has perdido la revelación en el versículo, porque la Biblia no solamente son letras que memorizar, es verdad que ser revelada. Y hay gente que puede recitar el Salmo 23 de memoria, pero no conocer al buen pastor del Salmo 23. Y hay gente que habla de la sombra y de la protección del Salmo 91 y están viviendo en temor porque no conocen al Dios que protege y que bendice y que levanta y que cuida a los suyos. Hay gente que dice, como el salmista en el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación, mas ellos viven en oscuridad y no tienen revelación. Hermanos, a Dios hay que conocerlo. Y a Dios se le conoce todos los días y diariamente, porque Él es un Dios inmenso. ¿Vamos a negar lo que Jesús enseñó? ¿Qué justificación tenemos para negar esta verdad? ¿Qué justificación tenemos para decirle un día a Jesús, Señor, yo no pedí, según Lucas 11, del 11 al 13, no pedí el Espíritu Santo porque ¿por qué iba a pedir algo que ya yo no necesitaba pedir? Y no faltará el maestro inteligente, dotado, intelectual, que te diga, mi hermanito, déjame explicarte algo. No todo en la Biblia es para el mismo tiempo. Y te dirán con mucho convencimiento y usarán palabras griegas. Mira, el griego que Jesús usó en Lucas 11 significa que era exclusivamente una oferta para sus discípulos, pero cuando ellos murieron, no es necesario. Cuando ocurrió Pentecostés y vino el viento recio y sopló sobre aquella casa con los 120 y las lenguas de fuego se asentaron sobre la cabeza de aquella gente, ya esta petición que Jesús le pedía a sus discípulos hacer en Lucas 11, mi hermano, se cumplió en Pentecostés y ahora cada uno en la iglesia sencillamente confiadito que estamos bien. Pero seamos honestos, ¿estás viviendo todo tu vida a la plenitud y al nivel que Dios quiere que la vivas? ¿Está tu vida en fuego por Dios como quisiera? ¿Estás amando a Dios con todo tu corazón? ¿O en la semana te diluyes entre dos pensamientos? ¿Son tus deseos cautivados por la presencia de Dios? ¿O están cautivados por tus deseos personales con mucha frecuencia? Te descubres que realmente cuando Dios te dice, ven a hablar conmigo, quiero que ores, le digas, Señor, mañana, te prometo que mañana, hoy tengo sueño. Te descubres que cuando el Señor pone en tu corazón que leas la Biblia, la comienzas a leer, pero realmente dice, está un poco aburrida, no la entiendo. Mejor veo YouTube. Seamos realistas. Estamos viviendo muchas veces una vida cristiana mediocre y la razón muy sencilla es que no tenemos comunión con aquel que Él envió a nuestros corazones, que se llama el Espíritu Santo. ¿Están todos aquí o están pensando en otras cosas? No, algunos no, algunos no. Unos no, porque yo tengo ojos para ver y están así como que. Y te quiero ayudar hoy a recibir una palabra del cielo. Mira lo que Pablo le dijo a la iglesia. Estoy ya por terminar. Esto es un mensaje bien cortito que quería dejarles en este día. En Efesios capítulo 1. ¿Sabes cuándo fue escrita esta carta? En el año 62 después de Cristo. ¿Por qué es importante la fecha? Porque ¿sabes cuándo vino el Espíritu Santo? Alrededor del 34 de nuestra era. Quiere decir que aproximadamente 29, 30 años después de más o menos 28, 29 años después del evento de Pentecostés y del aposento alto, Pablo le está escribiendo a un grupo de cristianos en una ciudad llamada Éfeso, que se reunían en diferentes casas y que conformaban la iglesia del Señor en Éfeso. Y les envía una carta para que sea leída en su congregación. Y yo les leí a ustedes la semana pasada un versículo de Efesios que está en el capítulo 1, y más bien leía dos, los versículos 13 y 14. ¿Lo recuerdan? Es de esos versículos que en algún momento les he propuesto a ustedes que se aprendan de memoria. Comienza el apóstol Pablo diciendo, y habiendo creído en Él. ¿En quién? En Jesús. Fueron sellados. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es la garantía de la herencia de nuestra redención hasta el día, o de nuestra posesión hasta el día de la redención adquirida.
Y el apóstol Pablo está imprimiéndole a una iglesia que le está reconociendo su fe y su salvación, que ha venido diciendo: yo le doy gracias a Dios por el testimonio de la fe verdadera de ustedes. Y ahora quiero decirles algo: por haber creído en Él, en Jesucristo, ustedes fueron sellados con el Espíritu Santo. Te pregunto, voy a hacer una pregunta, mis hermanos: ¿tenían o no tenían aquellos efesios al Espíritu Santo? Pero les voy a leer el versículo 15 que vino después del versículo 14. En el 13 y 14 habla de que habiendo creído en Él fueron sellados con el Espíritu Santo. Pero la Biblia se tiene que leer en contexto para ganar una idea completa. Y Pablo dice: por eso, por lo que acabo de decirles, porque son creyentes verdaderos, porque recibieron a Cristo, porque fueron lavados en su sangre, porque en el cielo sus nombres están escritos en el libro de la vida, porque han sido sellados, marcados con el Espíritu Santo. Cuando el Padre los ve, ve la marca de su Espíritu, ve la presencia de su Espíritu. ¿Alguien dice amén? Porque todo eso es una verdad que ocurre en un día, en un momento. Confesé a Cristo, el Señor de mi vida, Él me salvó y la marca de su Espíritu fue puesta. Y Pablo dice: por eso, por esa razón, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen, no la fe que tendrán, vamos a ver los verbos aquí, la fe que tienen, la fe que todavía poseen, no la fe que tuvieron, sino que la experiencia que tuvieron de salvación está presente hoy. Me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús, del amor que demuestran por todos los santos. Esto es una evidencia de un movimiento y una obra del Espíritu Santo, porque nadie puede amar a un desconocido a no ser que sea por Dios. Me enteré de la fe de ustedes, me enteré del amor que tienen por todos los santos. Y dice el apóstol Pablo: no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlo en mis oraciones. Y en el versículo 17 él dice: y esto es lo que yo pido. ¿Estamos preparados para leer lo que él pide? Mira lo que dice la pantalla: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé. ¿Eso no es una contradicción? ¿Saben? Cuando vas a la Reina Valera 60, la palabra espíritu está en minúscula, porque los biblistas se rompieron la cabeza y dijeron: no es posible que hable en el versículo 13 de la marca del espíritu y que ahora está diciendo que lo está pidiendo. Porque la contradicción que se le generó a los traductores de la Biblia fue tan grande que cambiaron una palabrita, quitando la mayúscula por la minúscula, para hablar de que recibiríamos un espíritu. Nosotros no recibimos cualquier espíritu, recibimos el Espíritu. Yo le pido al Padre, al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, que les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Y para que entendamos en el contexto que está hablando del Espíritu Santo, dice: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Y ahora dice: ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. El poder que estoy pidiendo es el espíritu de revelación, es el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos y lo sentó glorioso a la derecha del Padre. ¿De qué poder está hablando? Cristo fue resucitado por el poder de ¿quién? Por el poder del Espíritu Santo. ¿Ustedes están siguiendo lo que yo estoy queriéndoles decir? Es decir, el mismo Pablo que habla en el versículo 13 y 14 de que recibimos una marca del Espíritu, les dice: y por causa del testimonio de que son verdaderos cristianos y han sido marcados, han sido sellados con el Espíritu Santo, ahora le pido al Padre que el Espíritu les sea dado en una medida superior, que es un bautismo de la llenura, que reciban el poder como el día de Pentecostés, que ustedes no se queden siendo una iglesia que tiene herencia en los cielos, sino que en la tierra sea poderosa. Mis hermanos, la marca del día de la conversión apunta a la eternidad. El poder de Dios por el cual Pablo oraba él por aquella iglesia era para el día a día. Nosotros no solamente necesitamos una marca del Espíritu que nos hable que tenemos un futuro en el cielo determinado, sino que todos los días nos dé poder para enfrentar los demonios en la tierra y traer el reino de Dios ahora en medio de nosotros.
El muchacho con el que comencé mi historia, sacando a aquel hombre de las aguas, no solamente necesitaba fuerza física que no tenía por estar poco alimentado, sino fuerza sobrenatural para levantar a un enemigo que lo iba a llevar a la hoguera. Porque si no tenía el poder de Dios para amar, no podía hacer la voluntad de Dios. El Señor te va a poner los próximos días en situaciones en las cuales, si no optas por llenarte del Espíritu Santo, no podrás amar. Hay gente que se te va a plantar enfrente y va a ser tu enemigo campal. Hay gente que tú desearás odiarla y el Espíritu Santo te va a decir, ámalos. Y si no es con el amor de Dios, mis hermanos, un creyente común que tiene herencia de irse para el cielo, pero que está a medias, no puede responder en amor. Es solamente uno que ha sido lleno del poder del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo el que te hace llamar a tu hermana o a tu hermano y decirle, mira, yo te perdono por lo que me hiciste, o yo te pido perdón por lo que te hice. Es el que te hace tomar el dinero y pagar las deudas que le debes a algún familiar. El que te hace devolver las propiedades con las que te quedaste y sabes que destruiste una familia. Es el que te hace romper con toda mentira y vivir en la verdad. Es el poder del Espíritu Santo el que te hace libre para hacer cualquier cosa en esta vida y no ser atado por el diablo. Y de ese poder, para recibirlo, tenemos que pedirlo. Porque Pablo, entendiendo Lucas capítulo 11, ora por los cristianos de Éfeso y le dice, Padre, yo te pido que estos que han creído en ti, que tienen el testimonio de tu Espíritu, porque mira cómo se aman, que yo sé que han sido marcados con el Espíritu Santo que está apuntando a la eternidad de ellos. Ahora yo te pido, Padre, que ellos reciban el Espíritu Santo, que es espíritu de sabiduría y de revelación, para que puedan conocer la herencia que tienen y para que puedan vivir en el poder que tienen, que es el poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Padre, que el mismo poder esté en mis hermanos en Éfeso, como en todas las iglesias de Cristo, en todas las ciudades de este mundo. ¿Cuántos dicen yo quiero ese poder? ¿Cuántos dicen, Padre, yo quiero el espíritu de poder? Yo voy a orar hasta ser lleno del Espíritu Santo, hasta ser sumergido en ese océano donde el perdón gana, donde el amor es superior, donde todas las cosas que realmente están en contra de la voluntad de Dios son quemadas y son destruidas. Déjenme terminar con algunas frases. Me río porque mis hijos tienen un video, eso es una cuestión interna, pero tienen un video riéndose de mí como si estuvieran predicando y dice, como dice Spurgeon. Y yo voy a decir cómo ellos se ríen de mí. Miren lo que Spurgeon escribió. En el siglo XIX, el predicador bautista en Londres escribió, necesitamos hombres ardiendo al rojo vivo. Y dijo hombres refiriéndose a seres humanos. Porque el evangelio no es solamente de hombres en cuanto a género, es de seres humanos, de hombres, de mujeres, de niños, de ancianos, de vidas cambiadas por el poder de Dios. Y él dijo, necesitamos hombres ardiendo al rojo vivo, que irradien el fuego con tan intenso calor que no podamos siquiera acercarnos sin sentir que nuestros corazones se están quemando. David Wilkerson en el año 80 compró un teatro abandonado. Daniel y Kathy se congregaban en esa iglesia cuando vivieron en New York. Él pasó por New York y vio la gente drogándose en las esquinas, las prostitutas vendiendo su cuerpo. Y él dijo, Padre, haz algo para salvar a esta gente. Y el Espíritu Santo le dijo, hazlo tú. Y dijo, Señor, yo soy un predicador de otro lugar, tengo un ministerio de restauración de jóvenes en la droga, soy un evangelista internacional. Hazlo tú. Buscó a hombres de negocio que donaran suficiente dinero como para comprar un teatro en medio de Times Square. Y abrió la iglesia Times Square Church. Su hijo, que hoy dirige el ministerio que su padre le heredó al morir, cuenta que muchas veces su padre se levantaba de orar en su oficina, bajaba del edificio de la iglesia, salía a la calle, a Times Square, donde había gente drogada o viviendo en pleno pecado, y esas personas comenzaban a temblar y sin saber que era el predicador le decían, yo quiero conocer al Jesús que tú conoces, porque estaba ardiendo. Y como Spurgeon dijo, cuando alguien arde, los demás se dan cuenta y se sienten que se están quemando. Yo quiero eso para ti. Javi, yo voy a orar por ti hoy. Qué bueno que llegaste de Perú.
Vamos a orar porque Dios restaure tu corazón, sane la pérdida de tu papá. Pero mi oración por ti es esta. Dios te está llamando a arder como este hombre. No puedes dejar que un dolor se convierta en una causa para enfriarte. Tú fuiste llamado a arder para Cristo. Tu papá de la tierra fue tomado, el del cielo está contigo. Es una palabra para ti, hijo. Tómala. En el año 1858, marzo del 28, este mismo autor escribió un mensaje que predicó en su iglesia llamado El Gran Avivamiento. Y él dijo, el avivamiento llega como un huracán celestial, arrastrando todo lo que tiene por delante. Hay llanto y gemidos en las reuniones. Estaba describiendo lo que estaba pasando en sus reuniones en su iglesia. Hay llanto y gemidos en las reuniones. Los convertidos son muy sinceros. Algunos los llaman fanáticos, pero es un fanatismo santo. Otros dicen que es emocionalismo excesivo, pero es un emocionalismo celestial. Dicen que es un desorden. Quizás traten de detenernos, pero nosotros los atropellaremos si no se quitan de nuestro camino. Quisiera que muchos de mis hermanos bautistas leyeran lo que su príncipe escribió en el siglo XIX. Lo que hoy ellos niegan, él lo predicó con valentía. Hace muchos años leí un libro de este mismo autor, se llama El Poder del Espíritu Santo. Y quiero cerrar con un fragmento con el que él cierra ese libro. Dice, otra gran obra del Espíritu Santo que aún no se ha logrado, siglo XIX, está escribiendo, es traer la gloria del último día. En unos pocos años, no sé cuándo, no sé cómo, el Espíritu Santo será derramado de una manera muy diferente a la actual. Hay diversidad de operaciones y durante los últimos años han ocurrido las operaciones diversificadas y consisten, dijo él, en muy poca efusión del Espíritu. Los ministros, los pastores, continúan en su rutina monótona y continúan predicando, predicando y predicando. Y han hecho poco bien. Tengo la esperanza de que tal vez haya surgido una nueva era para nosotros y que habrá una mayor efusión del Espíritu Santo, porque ha llegado el momento. Y puede ser justo ahora, cuando el Espíritu Santo será derramado nuevamente de una manera tan maravillosa que muchos correrán y se llenarán de conocimiento. Mi corazón se regocija y mis ojos brillan con la idea de que probablemente viviré para ver cómo derramará el Espíritu cuando los hijos e hijas de Dios profetizarán nuevamente. Y los jóvenes tendrán visiones y los viejos soñarán sueños. Esa es mi oración. Que el Espíritu sea derramado sobre sus corazones. Pero Jesús dejó claro qué hay que hacer. Él encerró una promesa en una exhortación. Y Él nos dice, pídanme y recibirán. ¿Sabes por qué nos vamos más a Mateo? Porque la teología de nuestros días es una teología de prosperidad. Y para que una iglesia sea llena del Espíritu Santo, tiene que renunciar a pedir por las cosas materiales para comenzar a pedir el Espíritu Santo. Todos necesitamos un carro, pero estamos más enfocados en la marca de nuestro carro que en el poder del Espíritu. Todos necesitamos una casa, pero nos interesa más y nos llena más la casa que queremos que el Espíritu que nos quiere. ¿Habrá en este lugar algún creyente, un hombre o mujer que renuncie al materialismo para ser lleno del Espíritu Santo? Y está bien que tengamos nuestro carro y vivamos en nuestra casa, Dios no está peleado con eso, pero que nunca ocupe ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Que no ocupe ningún lugar, que sea un instrumento para cumplir un propósito y que Jesús sea el centro. Él no llenará una iglesia de gente que quiere manipular el poder. Él llenará una iglesia que lo único que quiere es, Espíritu Santo, quémame para arder por ti y para ti, porque este mundo necesita el poder de tu presencia. ¿Dónde están? Cuando hablamos de estos temas, están los que dicen, pastor, qué bueno, eso es para ti. No, eso no es para mí. Eso es para ti. ¿Dónde están los que se ponen de pie y le dicen, Señor, eso es para mí?
Y sería un hipócrita este predicador decirles a ustedes que yo mismo no pido ese poder, porque no me conformo con todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Hay mucho más. Y esa preciosa persona que Él ha enviado a nuestras vidas, el Espíritu Santo, no quiere vivir en una habitación. Él no quiere estar en el efficiency de tu corazón. Él quiere habitar toda tu casa y ser el dueño de tu alma, de tu espíritu y de tu cuerpo. Javi, ven acá un momentito, quiero orar por ti, te lo prometí. Yo quiero que toda la iglesia extienda la mano para acá. Yo sé que Dios te ha abrazado y lo ha estado haciendo durante todos estos días en Perú, en tu regreso. Pero hoy mi oración es que el abrazo del Padre sea sobre tu vida de una manera tan grande que no te quede duda de que Él está contigo. La palabra de Dios dice, esta es la palabra que el Señor ponía en mi corazón para decirte a ti. Fue la misma palabra que Dios me dio cuando mi mamá fue levantada al cielo. Si tu padre y tu madre te dejaran, con todo el Señor te recogerá. Y en el nombre de Jesús, esto te dice el Señor. Yo te abrazo y nunca te dejaré. Padre, tú consuela el corazón de tu hijo. Saca las lágrimas que tienes que sacar, el dolor que tienes que sacar. Y tú lo llamaste para que él viva en gozo. Tú lo dotaste de un carácter para que irradie alegría, festejo, celebración. El momento del llanto y del dolor es necesario. Dios llora contigo, pero prepárate para la temporada del gozo. Prepárate para la temporada de la alegría. Prepárate para el tiempo en que tú mismo tendrás que secarte tus lágrimas, porque Dios te va a llamar a secar las lágrimas de otros y te pedirá a ti reír. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que el Espíritu Santo que vive dentro de mi hermano lo llene. Y que el fuego de tu presencia lo haga arder para tocar a su generación como solamente por medio de él lo puedes hacer. Tú nos vas a usar a cada uno de nosotros de una manera especial. A este siervo tú lo quieres usar. A este hijo lo quieres usar de una manera especial. Que el fuego de tu presencia arda ahora. En el nombre de Jesús, tu bendición está sobre su vida. Y tu amor ahora lo imparte y lo cubre. Señor, mira ahora a cada uno de los que dice, aquí estoy, Señor. ¿Quién le dice, aquí estoy, Señor? Y lléname a mí. Yo quiero recibir el poder del Espíritu Santo. Quiero que el Espíritu Santo tenga mi corazón. Quiero tener la fuerza y el poder. Hay alguien en este lugar que necesita fuerza para perdonar. Dile, Señor, que el Espíritu Santo me llene ahora para perdonar. Necesitas la fuerza para pedir perdón. Él te da la autoridad para pedir perdón. Recibe el poder de Dios. La autoridad del Hijo de Dios. Que el Espíritu Santo, así como Pablo pedía para los efesios, que recibieran el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Así pido que cada uno de mis hermanos en este lugar, el espíritu de sabiduría y de revelación, el poder que levantó a Cristo de entre los muertos, sea ahora sobre cada vida, llenando los corazones del ardor, del fuego, donde nadie ni nada más sea el primero, sino tú, Cristo Jesús. Queremos ser llenos del Espíritu porque Él nos enseña a amarte y nos enseña a arder para ti. Y en el nombre de Jesús te damos gracias por escuchar nuestra oración. Que no pare el clamor, mi Dios. Cada uno sabe, como mi hermana Zoila decía, que no son pasos los que hay que dar.
Es una búsqueda desesperada para que las aguas se abran y seamos saciados de nuestra sed espiritual. En el nombre de Jesús. Amén y amén. God bless you, brother.